Saque su Biblia, estamos estudiando el libro de Romanos. El libro de Romanos, estamos en el capítulo 1, es un libro increíble, es un libro lleno de sabiduría, es uno de los libros más teológicos del Nuevo Testamento. Tiene las definiciones esenciales de muchas cosas importantes para todo creyente, entre ellas lo que es la justificación, lo que es el perdón, lo que es la condición del hombre en el pecado. Yo diría que la primera parte, los primeros 9 capítulos de Romanos, habla acerca del significado teológico de lo que es la justificación, santificación, perdón o redención de nuestros pecados. Y la segunda parte, del capítulo 10 en adelante al capítulo 15, por ahí en adelante, está hablando acerca de cómo vivimos esa etapa y ese perdón. Esa es realmente la división general del libro de Romanos. Es un libro increíble, fue escrito por el apóstol Pablo. Él no fundó esa iglesia. Aquellos que conocen saben que Pablo escribió cartas a las diferentes iglesias que él fundó, pero en el caso de Romanos no fue eso. Él escribió a unos cristianos que estaban en Roma, que eran probablemente una mezcla de gentiles y judíos creyentes que vivían en una comunidad, y él les expresó su deseo de visitarles. El punto fue que Pablo cayó preso por predicar el evangelio mucho antes de poder visitar Roma, pero eventualmente llegó a Roma ya como un preso. La carta la escribió antes de estar ahí en Roma, y luego estudiamos a través del libro de los Hechos cuál fue su historia. Le doy un resumen general para que sepa por qué estamos hablando de esos conceptos, porque era un grupo de cristianos muy nuevo que estaban conociendo algo que era relativamente nuevo. Usted y yo tenemos un historial de 2000 años de cristianismo, pero ellos no tenían nada, tenían apenas, yo diría máximos unos 15, 20 años de conocer lo que es esta cuestión, un nuevo conocimiento en el cristianismo. Y Pablo tiene que escribir acerca de esos fundamentos importantes de la fe. Y una de las preguntas que a veces nos podemos hacer es: ¿está Dios disgustado conmigo? Es decir, ¿está Dios de una manera como que se enojó conmigo? Eso es un concepto muy importante, es una pregunta crucial que mucha gente, mi caminar cristiano, tal vez a usted se la ha hecho también, usted se la ha hecho a sí mismo. Dios, ¿tú estás disgustado? ¿Estás enojado conmigo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué me siento así o por qué siento esta manera en mi vida? Y es una pregunta legítima y debemos verlo en la palabra de Dios. Pero muchas veces la gente se hace esa pregunta porque no entiende y sabe lo que ya la palabra de Dios expresa. Y hoy día tenemos mucha información. Usted me va a escuchar diciendo esto mucho porque vamos a entrar en esta porción del capítulo de Romanos. Hay mucha información pero poca sabiduría. Yo lo voy a decir muchas veces para que se vaya aprendiendo esa frase. Hoy día hay mucha información pero poca sabiduría. Mucha gente puede leer la información pero no sabe cómo descifrar la información. No tiene un historial y un entendimiento. Hay gente que le aplica cosas a Dios que no son reales. Por ejemplo, escuché por ahí a alguien que dijo que Jesucristo era un socialista. Cuando yo fui a la universidad de mi país estaba el partido estudiantil comunista, y lo único que yo recuerdo de ellos era, llevaban como 15 años estudiando una carrera de 4 años, comencemos por ahí, nosotros le decíamos los estudiantes profesionales, y de todo era un amargue, todo era negativo, no había nada bueno, ¿ok? Jesucristo nunca fue así. Y tercero, la gente dice que Jesucristo era un socialista porque él ayudaba a los pobres. Pero no leen todo el concepto de la palabra de Dios. Le cuento a uno que Jesucristo dijo una parábola que una persona que se le dio 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. Y como el de 1 talento no lo hizo bien, se lo quitó y se lo dio al de 5. Eso no es socialismo. No viene político hoy, pero para que entiendan que hay cosas que se dicen en la calle que no tienen ninguna veracidad en la palabra de Dios. Jesucristo un día le dijo a la gente que vino tras él por pan y le dijo: ustedes no me andan buscando porque quieren la verdad que yo le digo, me andan buscando porque ayer le di pan. Hello, se puso difícil el culto hoy, espérese. ¿Qué tal esa? Mucha gente que tiene el concepto de que Dios es un viejo aburrido con un garrote esperando que tú falles para darte con el garrote. ¿Cuánto no sabemos esa? Sin embargo, esa no es la realidad de la palabra de Dios. Dios tiene una justicia, una manera de hacer las cosas. Y hoy queremos aprender acerca de esa verdad. Vayamos juntos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Dice así. A ver, tengo que buscarlo primero yo también. Ok, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy me voy a detener en ese versículo porque es tanto contenido que no le puedo agregar todo lo demás que viene. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad.
Podemos predicar todo lo bonito de la palabra de Dios y lo bueno y que Dios provee y que Dios sana y Dios hace todo eso. Pero ignorar una escritura tan clara sería nosotros faltarle respeto a la verdad de Dios. Así que queremos investigar qué es lo que nos quiere decir Dios. ¿Está enojado Él conmigo? Porque esos versículos suenan bien serios. Y la palabra impiedad, es importante que la entendamos. La palabra de impiedad, cuando habla de gente que son impiedosos, son personas que no tienen ni respeto, ni reverencia, ni temor a Dios. Impiedad significa no tener respeto, reverencia o temor de Dios. Y Pablo escribe que la ira de Dios se manifiesta en contra de ese tipo de gente porque son injustos y no tienen piedad. Es decir, tienen una impiedad en ellos que es terrible, una diferencia a la piedad, ¿verdad? Y detienen con injusticia la verdad. Hágase, subraya eso porque volvemos para ello. A mí me gusta la versión viviente. La versión viviente lo dice así, si me ponen la otra versión del versículo, dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores, lo cual vamos a aprender en un momento que somos todos nosotros, y perversos, no tienen respeto alguno hacia Dios, y que detienen la verdad con su perversión. Y obviamente muchas veces cuando utilizamos la palabra perversión solamente pensamos en un contexto sexual, pero la realidad es que perversión es cualquier cosa que cambia o tergiversa la realidad o la verdad. Eso es realmente lo que estamos hablando, no es solamente en un contexto sexual, sino en un contexto que simplemente no se está permitiendo la verdad llegar. Y hoy yo quiero que usted y yo veamos por qué es importante saber esas verdades de Dios para que Él nos ayude. Y debemos entender lo que está en nosotros. Esa historia me la contó un amigo del Dr. Barron, que es un amigo muy cercano mío y gran misionero que viene, asiste a nuestra iglesia. Él me contó esa historia que realmente me tocó cuando ellos eran misioneros en África. Conoció a un misionero en África que le pasó esto. Y el misionero le contó que ellos estaban en uno de los países africanos que siempre está en guerra y detenieron el autobús de ellos cuando iban camino hacia otro pueblo. Y se subieron unos guerrilleros con ametralladoras y se entraron al autobús y comenzaron a bajar a la gente y le dijeron que aquellos que no entregaban sus pertenencias lo iban a matar. Y dice el misionero que él no quería hacer contacto con, así que todos estaban mirando hacia abajo y por fin le piden, ¿sabe qué? Desmóntense el autobús y se van a bajar todos uno por uno. Y cuando se iban desmontando, dice el misionero que cuando él se paró para salir en la puerta, se vio cara a cara con aquel terrorista. Y cuando se vio cara a cara con el terrorista, un pensamiento le vino a la mente y así él lo comparte y le dijo, el pensamiento que me dio a mí, ese es el rostro de una persona que está lejos de Dios. Y luego dijo eso, todos tenemos el potencial de hacer lo mismo cuando estamos lejos de nuestro Creador. Y uno dice, eso no es verdad, pastor, yo no me atrevería a hacer tal cosa, a mí no me criaron de esa manera. Por eso es importante conocer las verdades de la palabra de Dios y por qué cada uno de nosotros, y tal vez no lo has hecho, cada uno de nosotros aquí estamos luchando para seguir caminando hacia nuestro Dios. Porque hay verdades de Dios que debemos conocer. ¿Está listo en esta tarde para ello? Aprendamos juntos. 3 de ellas le voy a dar en este día y luego continuamos con esa serie. 3 verdades de Dios que yo debo saber hoy día. La primera es eso, es que Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Y la razón que muchas veces la gente se dice, pero Dios no odia al pecador, es verdad, no lo odia. No odia al pecador, pero acabamos de leer un versículo que dice que Él le tiene, la ira se manifiesta sobre ellos. Vamos a aprender por qué. Para entender esa diferenciación entre eso, para que usted no se deje engañar del enemigo y de la gente y viva lejos de su Dios cuando Él tiene algo hermoso que hacer por usted. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado porque el pecado es una afrenta en contra del diseño original de Dios. Lo repito, Dios odia el pecado porque es una afrenta, es decir, es una lucha contra lo que Él diseñó. Aquí está Dios, diseña un jardín perfecto, un lugar perfecto, pone a Adán y Eva en una situación hermosa y de repente el pecado entra y nos separa de algo que Dios había hecho a perfección. Está conmigo hoy día. Tal vez usted no lo sabía, pero el pecado o la injuria en contra de Dios realmente se inició en el cielo de acuerdo a la palabra de Dios. Y fue por Satanás. Tanto el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, si no me equivoco, habla acerca de que Satanás dijo en su corazón, me haré más grande que Dios y me sentaré en el trono.
y por el orgullo fue echado del cielo. Y el orgullo es un pecado que la palabra de Dios lo repudia. Dice la palabra de Dios que Dios mira al altivo. ¿De dónde? Aquel que se lo sabe. De lejos, de lejos, de lejos. Y es importante entender que Dios, en la presencia de Dios no puede habitar el pecado. Es por eso que es increíble cuando nosotros pensamos que nos podemos portar bien y ganarnos el cielo. No podemos ganarnos esa realidad. Y yo sé que tal vez hay muchos que son cristianos de hace muchos años y conocen esos conceptos, pero es importante entender por qué la Biblia dice la ira de Dios. La ira de Dios se revela, es decir, se ve. De hecho, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, no lo vamos a leer hoy, dice que la ira de Él viene para aquellos que no siguen la verdad. ¿Dónde vemos la ira de Dios? En el diluvio, en Génesis capítulo 6. Dice que la ira de Dios se tuvo que manifestar contra la humanidad porque los seres humanos estaban tan corrompidos que no había forma de hacerlos que cambien. ¿Usted se imagina eso? Usted y yo pensamos que vivimos en tiempos duros, pero lo que describe Génesis capítulo 6 es una loquera. Si la gente estaba a como le daba la gana. Otra manera donde se manifiesta la ira de Dios en Sodoma y Gomorra. Una vez más, el pecado había echado tanta raíz en estas dos comunidades que no había manera de sacarlos de su manera de vivir. Y Dios tiene que derramar su ira en contra de ellos. No solamente por el pecado sexual que existía, sino también en otra parte de la palabra de Dios dice porque ellos no cuidaban del pobre a su puerta. Es decir, la gente había llegado a un egoísmo de tanta profundidad que no quería saber de nadie, solamente alimento al yo. Está serio el tema hoy. ¿Está aprendiendo algo? Yo espero que sí. Las plagas de Egipto son otra manera, dice la palabra de Dios, ya tengo mi plan con Egipto y con Faraón. Moisés, haz lo que te voy a enviar. Ya he escuchado el clamor de mi pueblo y derrama su ira a través de las plagas. ¿Qué tal es? En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira decidieron mentirle al Espíritu Santo y Dios derrama su ira sobre ellos al quitarles la vida. Así que la ira de Dios se manifiesta cuando hay un nivel de pecado que ha llegado a un punto en Dios dice, hasta aquí fue suficiente. Y lo vemos a través de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es hermoso? Que Dios envía a Cristo para que Él tome la ira que nos merecía a nosotros, para que a través de su sangre podamos ser perdonados y no ser marcados por la ira de Dios, sino por la bondad de Dios. Eso es Cristo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay exclusión aquí, no hay exclusión de ninguna parte, no hay exclusión. Y es importante entender esto, mis hermanos, porque a veces hemos asignado una bondad al ser humano que no se merece. Por tanto, todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo bueno es la esperanza que hay en ella. Dice la palabra de Dios que por medio del Espíritu Santo hemos sido marcados para redención. Y la palabra redención, aquellos que son nuevos entre nosotros, la palabra redención significa que alguien pagó para comprarte. Eso es redimir. Usted sabe lo que es redimir cuando usted lleva su botella de reciclable y le dicen la puede redimir por 5 centavos. De lo que usted pagó le están devolviendo un porcentaje de lo que usted pagó. Pero en Cristo nos devuelven 100% porque Cristo lo pagó todo. Hello, no 5 centavos. El libro de Tesalonicenses lo dice de esta manera. El libro de Tesalonicenses dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Quién puede decir amén por eso? Es decir, usted y yo en Cristo Jesús hemos sido removidos del derrame de la ira de Dios. Wow. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé usted, pero ese versículo yo lo debo subrayar, imprimirlo, ponerlo en mi pantalla para recordarme que aunque la ira de Dios se derrama contra la impiedad, aquellos que están en Cristo por el Espíritu Santo somos guardados del derrame de la ira de Dios. Es importante saberlo porque si no vivimos nuestra vida cristiana con un miedo de Dios en vez de un temor de Dios. Son dos cosas muy distintas. Si el miedo, fue lo que le pasó a Israel, le tenían tanto miedo y poco respeto que no se le acercaban. Y Dios dijo, esta gente no me respeta. Y le dijo a Moisés, mira, no dejen que se acerquen ni al borde del monte donde tú y yo nos reunimos. No lo dejes.
porque esta gente no respeta. Sin embargo, Moisés sí podía entrar y disfrutar de la presencia de Dios. Josué lo acompañaba hasta la entrada. Habían gente justa por su fe. Está conmigo hoy día, iglesia. Entonces esas verdades debemos tenerlas puestas en nuestro corazón para saber cómo avanzar en nuestra vida cristiana. Mire, una segunda verdad que usted y yo debemos tener bien profundo, y es que Dios es justo. Dios es justo. Déjeme decirlo, no importa lo que suceda en nuestra vida, Dios es justo. Y Dios es justo porque la verdad que enseña la palabra de Dios es que usted y yo merecíamos lo peor. Y sin embargo Dios remueve eso y nos entrega a su único Hijo para nuestra transformación y dirección en la vida. Está conmigo hoy día. Y necesitamos saber eso, que Dios es un Dios justo. Usted dice, pastor, ¿cómo va a ser Dios justo si mire lo que me pasó a mí en mi casa? O mire lo que me pasó a mí cuando niña o cuando niño. ¿Cómo hay justicia en eso? Dios siempre es justo. Y si usted no recibe justicia acá, la palabra de Dios habla de un trono de juicio que habrá también en la eternidad. Siempre debemos entender eso, que no importa lo que suceda, Dios es justo. Y Job fue un hombre que expresó eso. Job dijo, ¿sabe qué? Yo entré en pecado, me voy de esta manera, así como sea. Y luego Job dice lo siguiente: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre, o alabado sea el nombre de Dios. Es decir, Él nos está invitando a una comunión y una relación con Él. Es estar en una posición de justicia con Él. Pero hay que entender lo que la palabra de Dios nos dice en esos casos. ¿Qué significa ello? Deuteronomio 32:4 dice eso acerca de Dios. Dice así: Él, hablando de Dios, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Ese versículo expresa todas las cualidades, las que se pueden mencionar de Dios. Porque en todos sus caminos Dios es recto, lo que hace por nosotros. Dios es verdad, lo cual lo vamos a ver en un momentico. Dios no tiene iniquidad en Él, no hay maldad que venga de la esencia de Dios. Y Dios es justo y Dios es recto. Y cuando usted y yo entendemos eso, podemos ahora tratar con un Dios diciendo: gracias, Señor. A veces no me gusta lo que pasa, pero sabes que sé que eres justo y tú haces tu verdad y nos encamina en la manera correcta. Está conmigo hoy día, porque Dios es justo. Yo recuerdo, creo que le conté a ustedes hace un tiempo, hace unos años atrás, tenía un vehículo que tenía un problema de transmisión y bueno, lo llevé para que lo arreglaran. Y cuando lo llevé a un mecánico en particular, el Señor peor. Es decir, yo fui a recoger, ya está listo, llego a mi casa, lo parqueo y cuando sin hablarles mentiras, hermanos, me parqueo, me salgo del carro, acabado de traer el taller y hay una cantidad de aceite saliendo por todo, así rodando en todo lo que es el parqueo. Todos los hombres ya están mortificados, ¿verdad? Porque ¿sabe qué significa? Cuando está boteando aceite así, la cosa está fea. Así que me subo inmediatamente al carro, le tomo fotos, ¿verdad? Para comprobarle, se lo llevo de vuelta. El hombre estaba por cerrar, no. Y me dice, ok, no lo voy a atender ahora, déjalo ahí en el parqueo, mañana lo veo. Se queda en el parqueo, pasan 2, 3 días, me llama, ya está arreglado. Yo estoy trabajando en la oficina, digo, no puedo llegar. Y le dije, déjame la copia de la llave en la llanta, yo me llevo el carro. Llego ya tarde de la noche, después de salir de la iglesia, recojo mi carro y mis hermanos ahora peor. No está botando aceite, pero ahora tiembla el carro. Explíqueme qué es lo que está pasando. Lo llamo al compa. Hey, el carro está temblando. No bota aceite, pero ahora tiembla. ¿Y qué es lo que? No, ya yo arreglé. Ya termino llamando. Tienes que hablar con el gerente. Llamo al gerente de la compañía. O él realmente me llama a mí porque yo puse una queja. Y me viene, bueno, voy a enviar uno de mis mecánicos, de los expertos supervisores del área. Me voy con el hombre, el experto, entre comillas, supervisor. Se sube al carro conmigo, manejamos el carro tiembla, obviamente, no estoy mintiendo, pensé que está mintiendo. Oiga, me dice él, bueno, sí es verdad, el carro está temblando, pero yo no sé si fue que tú lo causaste o lo causó el reparo. Hello. Mira, hermano, el cristianismo se me fue a los pies en ese momento. Dije, agárrate. Pero algo dentro de mí, yo le entregué esa cuestión a Dios. Y yo le dije esas palabras a él y Dios decide. Yo le dije, mira, yo soy un hombre cristiano, creo en Dios y creo en la justicia de Dios. Y le dije así,
Dios siempre es justo. Si tú eres injusto, la decisión es tuya. Y se rió en mi cara. Bueno, no hay problema, yo me la averiguo. Eventualmente alguien de la iglesia, uno de los mecánicos de acá me ayudó y resolvieron el problema y se averiguó, ¿verdad? Lo que era. Yo no sé si él tuvo un encuentro con Dios o no. Yo lo que sé sí en ese momento es que yo tuve dos opciones. O me disgusto con Dios y hago un show inmenso acá y pongo vergüenza al nombre de Cristo. O le digo, Dios, tú eres justo y tú te la averiguas conmigo. Y eventualmente Dios hizo justicia. Era mi carro favorito, por eso quería seguirlo arreglando, pero realmente ya no podía meterle más plata al carro, así que lo mandé a que lo fundiera. No, mentira. Entonces eventualmente sí lo arreglamos y lo vendimos, ¿no? Pero fue una elección importante para mí, porque yo tuve que decir, Dios, a veces el mundo no cuadra como yo quiero. Y ahí es donde viene lo que la palabra de Dios llama, que todos estamos pasando, la justificación y la santificación del cristiano. Y lo vamos a ver con detalle en las próximas semanas. Ser justo delante de Dios, porque Cristo nos hace justo, es dos cosas. Es una posición de justicia y es una vida de justicia. ¿Está conmigo? Cuando yo invito a Cristo a mi corazón, Él me hace justo delante de Dios en ese momento. No por lo que yo me haya ganado, sino por la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz y me ofrece perdón delante del Padre. Me hace justo en ese momento. Está conmigo, le puede dar gloria a Dios por ello. Wow, gracias Señor, yo no lo merecía. Y dice la palabra de Dios que en ese momento estoy en una posición de justicia. Mira la segunda cosa, luego debo vivir una vida en justicia. Una vida justa delante de Dios. Esa es la vida cristiana. Es lo mismo con la santificación. Cuando Cristo viene a mí, me limpia, me lava, me hace santo en ese momento. Y algunos dicen, bueno, pastor, yo no me considero santo. Está bien si no te consideras santo, pero déjame decirte espiritualmente, si Cristo es en tu vida, la posición tuya es de santificación. Y luego viene la vida de santificación, que es donde Dios te ayuda. Mira, tienes que dejar eso, tienes que estar chismeando y dejar eso, tienes que dejar de decir mala palabra cuando no estás en la iglesia. Gloria a Dios, no se ría, que yo sé que le pasa. Entonces, ¿verdad? Cada uno de nosotros, esa es la santificación. Dios va obrando contigo, poquito a poquito te va trabajando. Hey, mira, arréglate, mira. Eso es santificación, la obra que Dios hace. Pero en el momento que Cristo entró en tu vida, delante de Dios te hizo santo. Y mucha gente no entiende eso y dice, no, los santos son gente que vivieron tan buenos, tan puros, que ahora tenemos que alabar. No, para nada. La Biblia enseña que somos apartados, esos santos, apartados para la obra de Dios. Mira cómo dice la palabra de Dios. 1 Corintios 1:30 dice así, 1 Corintios 1:30 dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. ¿Con quién estamos unidos, congregación? Con Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y una vez más, es toda una serie que quiero comenzar aquí, pero ese versículo es importante. Los versículos anteriores de eso es donde Cristo, donde Pablo dice que Dios ha elegido lo vil del mundo para avergonzar lo sabio. Y dice, Cristo es la sabiduría de todos. Cristo es la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Justificación. Mira el siguiente, nos hizo puros y santos, santificación, y nos liberó del pecado. Eso fue cuando Él pagó y rindió o rendición por cada uno de nuestras vidas. Si usted no conoce otro versículo de la palabra de Dios, yo quiero que usted aprenda ese versículo. Y apréndalo y subrayo y diga, 1 Corintios 1:30 me describe la vida del cristiano. Y la vida del cristiano es que en Cristo Jesús, que es la sabiduría nuestra, Él nos hace justo, nos hace santo y nos compra y nos redime de todo pecado en nuestra vida. Y aquel cristiano que no sabe eso vive en la mentira del enemigo. Y Pablo dice, no deje que el enemigo te mienta. Pero nota que es la sabiduría, es Cristo, no la mía. No a mi manera ni a tu manera, sino en Cristo Jesús debemos vivir con sabiduría. Está conmigo hoy día. Una verdad más que Dios trae a nuestra vida y quiere hablarlo. Hemos visto hasta ahora dos verdades importantes, y es que Dios odia el pecado, que Dios es justo, y esa es la crucial para cada uno de nosotros, y es que Dios ama la verdad. Puedes decir esa frase conmigo, 1, 2 y 3. Dios ama. La verdad es súper importante para Dios porque esa es la esencia de Dios mismo. Y cuando nosotros abandonamos la esencia de Dios, comenzamos a hacer lo que era. Si hoy día, mis hermanos, hay mucha información, pero poca sabiduría. Y es importante entender eso.
he visto en una tendencia en los políticos, principalmente en Estados Unidos, últimamente, que todo el mundo ahora es cristiano. Todo el mundo. Es decir, me he sorprendido. Pero si tú vas y ves su historial, es una cantidad de vida loquera. Pero de repente, todos se saben un versículo de la Biblia. Y es importante nosotros entender eso, porque es donde vienen los conceptos, donde la gente comienza a tomar algo conveniente de la Biblia y a tergiversarlo a la manera que le favorece políticamente hablando. Y nosotros debemos ser sabios en ese sentido. No digo que no votemos, es un derecho que tenemos aquellos que son ciudadanos en ese país de poder votar. Ejerza su derecho, por favor, se lo ofrece la ley. Debería ejercerlo con respeto y sabiduría. Es importante saberlo, pero es bueno no dejar nosotros envolver ahora porque un fulano dijo un versículo y de repente ese es mi candidato. Voy a traer una campana, el domingo que viene le voy a traer bote. Es importante nosotros entender eso porque debemos aplicar sabiduría a esas cosas, mis hermanos. Si no, nos envolvemos en un mundo que no vemos lo que es la trayectoria. Obviamente el político no es mi pastor. El político no es mi líder espiritual y debemos separar esas dos cosas. O tal vez escuchamos de algún líder, es bueno que la gente conozca la palabra y se diga. De hecho, el mismo Jesucristo dijo que se predique la palabra, yo me regocijo con eso. Cuando los discípulos estaban peleando, le decimos a eso que no predique. Cristo dijo, no, que se predique, que se comparta la palabra. Eso es bueno, pero usted y yo debemos entender cómo se tergiversa, se puede cambiar las cosas. Hay un político, especialmente en Texas, hablando con un hermano acerca de ello, muy popular, está creciendo en todo lo que es, tú sabes, el nivel, posiblemente va a ganar su distrito ese político, pero yo decidí ver algunos de sus videos. Y el muchacho se crió en una iglesia cuando era joven, pero de repente ahora ha cogido la Biblia, como él conoce la Biblia, pero la ha vuelto a su conveniencia. Y es importante nosotros entender eso, porque alguien lo diga bonito, hay que ver la trayectoria, lo que está haciendo. Nada de lo que dice es bíblico, pero utiliza la Biblia para apoyarlo. Hay que ser sabio, porque Dios ama la verdad. Y Dios ama la verdad porque es la esencia de lo que Él es. Y miren, mis hermanos, por eso yo separo una cosa de lo que es política y de lo que es Biblia en muchas cosas. Que el político va a hacer sus decisiones, porque al fin y al cabo la palabra de Dios dice en Romanos 13 que el gobierno está ahí por una razón. Existe para su función, pero usted y yo no derivamos nuestra conexión espiritual del gobierno. No derivamos nuestra conexión espiritual de la sociedad externa. Derivamos nuestra conexión espiritual de la verdad de su palabra y de nuestra conexión a través del Espíritu Santo en Dios por medio de Cristo Jesús. De ahí derivamos nuestra realidad. Y debemos conocer, escuchar, aprender esas realidades y saber, ok, qué bonito que lo dice, pero ¿cuán realidad es? Una de las cosas, por ejemplo, no quiero tomarlo porque voy a cubrir eso en otras semanas, pero poder excusar muchos de los males sociales y decir, bueno, esto dice la Biblia de esta manera y poder traerlo a mi conveniencia, como le hablaba de que Jesucristo era un socialista, sin expandir a la realidad de lo que Dios es. Mira lo que dice la palabra de Dios. Romanos 1:18 lo dice así, lo repito una vez más. 1:18, pero Dios muestra su ira, ya sabemos que Dios manifiesta su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Mira por qué, porque detienen la verdad con su perversión. Dios no le gusta que la verdad sea cambiada o detenida. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Él dice, no agarres mi verdad y deténla, permita que sea dicha y sea expandida en cualquier capacidad, pero su verdad, como Él lo dice. Hay interpretaciones de esta verdad y yo lo entiendo, por eso existen 50,000 denominaciones. Seamos honestos en todo eso. ¿Está conmigo, iglesia? Si no estoy escondiendo la realidad humana, de que hay diferencias y vertientes y pensamos aquí, otros piensan en el Espíritu Santo, otros no quieren hablar en lenguas, otros no se debe cantar con emoción en toda la iglesia, otros solamente los himnos, otros etc. Hay muchas interpretaciones, pero hay una realidad y una verdad de lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios no fue escrita para una verdad eterna, pero no para un contexto actual. ¿Qué significa? El libro de Romanos fue escrito para los romanos de aquel entonces, no para usted y para mí. Así que había un pensamiento en ellos que nos debe hablar a nosotros. Una vez más, me lo ponen acá, por favor. Y dice así, para aquellos que detienen la verdad con su perversión, para aquellos que toman y no tienen piedad alguna y detienen la verdad de Dios. Y lo vemos a través de la historia. Lo vimos en las indulgencias, lo vimos en muchísimas cosas que ha vivido la historia cristiana. Pero Dios tiene una respuesta, porque Él mismo es verdad. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan. A mí me encanta eso. Es así, Juan, santificados en tu verdad,
¿Cuáles son estas próximas palabras? 1, 2 y 3. Tu palabra es... Jesucristo dice, santificados en tu verdad. Es decir, estaba orando por los discípulos, orando por nosotros. Y dice, tu palabra es verdad. Juan 14, 6, si no me equivoco, dice así. Jesucristo le dijo, yo soy el camino. ¿La qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow. Y es la esencia de la verdad. Entonces, la pregunta sería, pastor, ¿cómo conecta esa verdad con mi vida? Conecta de esa manera. Hay un hombre muy famoso que se llama el Rey David. Y el Rey David es un hombre que ya usted conoce su historia. Es uno de los conquistadores, una persona que Dios amó mucho y que él amó a Dios. Pero David tuvo un tiempo oscuro en su vida, en la que David se puso muy cómodo y decidió hacer una serie de crímenes uno tras el otro que destruyeron el resto de su vida, aunque no destruyó realmente su herencia. Dios respetó la palabra que le había dicho de que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono, lo cual Jesucristo lo es también. Pero David en su humanidad hizo un desastre. Un día se despierta, el libro de Reyes comienza con la siguiente frase. El dice, cuando los reyes van a la guerra, ya usted sabe que hay problema. Porque la siguiente frase dice, el rey David estaba paseándose en su casa. Así que comienza el pleito. Cuando yo debía estar en este lugar y no fui. ¿A quién le ha pasado? No levante la mano mejor, ¿verdad? Así comenzó el versículo. Y usted conoce la historia. David ve a una muchacha que se está bañando en un río desde el pasillo de su palacio. Dice, esa me agrada. Como él era el rey, nadie podía negarle nada. La manda a buscar. Se acuesta con ella. Obligado. ¿Qué podía ser la señora? Resulta ser que era la esposa de uno de sus soldados principales. Urías. ¿Se imagina usted? Que falta de todo. La señora le manda una carta al rey David después de unas semanas, o no se sabe porque todos estaban en guerra, y le manda a decir, estoy embarazada. David se ve en tremendo problema. Y esa es la importancia que vamos a ver más adelante, de entender la vida. Y David se ve en un problemazo y dice, ¿sabe qué? Yo voy a resolver esto. Recuérdate, yo necesito que tú entiendas esa historia porque los próximos versículos, Romanos 1, nos van a hablar acerca de cuando el ser humano cree que es más sabio que Dios. Y David dice, esta me la arreglo yo. Manda a buscar al marido de la señora. Lo invita a la casa. Oye muchacho, tú estás peleando ahí tanto, cálmate un rato, tómate un vinito, ven a cenar a mi casa. ¿Te imaginas invitar a la cena de la casa del rey? Y David le da comida, le da un plato. El hombre está comiendo como un rey realmente, así se dice la expresión. Y David lo emborracha al hombre. Y le dice, mándelo para su casa. Y así se acuesta con su mujer y no me pegan el muchacho a mí. Versión dominicana le estoy contando la historia. La cuestión es que, dice la palabra de Dios, que Urías se quedó a dormir en la puerta de su casa afuera. Y David lo manda a buscar y dice, ¿qué te pasa? Es decir, ¿por qué no estuviste en tu casa? Tu mujer te estaba esperando. Y le dice, ¿cómo voy yo a disfrutar de la vida y con mi mujer cuando mis amigos están en guerra? Hello, eso es un hombre honorable, mis hermanos. Y David intentó y no dio. David dijo, no, a este no lo voy a convencer. Escuche bien, que lo que era. Escribe una carta y le dice al capitán del ejército, mira, cuando tú leas esta carta, ponme a Urías en el frente de la batalla. Y cuando lo pongas en el frente de la batalla, yo quiero que hagan algo. Todo el mundo se retrocede y lo dejan a él solito. En este país eso se llama ser un cómplice de asesinato. Eso fue lo que hizo David. El capitán del ejército leyó la carta y dijo, ¿cómo? El rey mandó a que lo dejara. Y así sucedió. Muere. Y David dice, bueno, ahora que la señora es viuda, la puedo traer a que se case conmigo. Pero Dios es justo. Pero Dios es justo. Dice la palabra de Dios que Dios envió a un profeta llamado Natán. Y ese profeta fue y le dijo, hey David, vengo a visitarlo, lo cual no podía hacer. Él debía ser llamado, pero Natán estaba escuchando al más importante que era Dios.
y no le tenía temor a David, se apareció y le dijo: te tengo una historia, rey. Hubo un hombre que tenía una fiesta y tenía muchas ovejas, pero cuando llegaron los visitantes decidió coger la oveja del vecino. Ese vecino nada más tenía una ovejita y agarró la oveja del vecino y la mató para brindársela en la cena a sus amigos. Y dice la palabra de Dios que David se indignó: ¿qué se cree ese vecino? Deberían matarlo, es un terrible. Y Natán le dijo: es el vecino, eres tú. Y en ese momento David entendió inmediatamente. Y es aquí donde Dios es tan hermoso, porque Él es justo. David pagó un precio muy alto, obviamente, y debió pagarlo porque lo que hizo fue terrible. Y esa señora eventualmente perdió el bebé, pero quedó embarazada de nuevo, y ese bebé fue Salomón. Porque Dios redime todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que David hizo algo. Natán le dijo: tú tienes dos opciones. O te echas a la misericordia del ser humano, o buscas de Dios. Y dijo: mejor me echo en la mano de Dios, que es misericordioso. Lo que Dios quiera, le dijo David. Y David escribe un salmo en el Salmo 51. Y no voy a leer todo el salmo, usted lo puede leer en su casa. Pero esa es la esencia de lo que David escribe. Yo quiero que usted y yo terminemos hablando de esto hoy día, para que entendamos la importancia de la verdad con Dios. Salmo 51 dice así: he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. David escribe y dice: Dios, tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿Sabe lo que David estaba diciendo? David estaba diciendo: Dios, lo que tú realmente quieres, que en mi momento más vulnerable y más callado y más en mi vida, tú deseas la verdad. Pero decir la verdad es riesgoso a veces. Es riesgoso. Y yo creo que es una razón por la que nos detenemos. Pensamos: si yo digo la verdad, puedo perder mi trabajo. Si digo la verdad, puedo perder una relación. Si digo la verdad, ¿qué puede hacer Dios? Comienza primero diciendo la verdad en lo íntimo a Dios, porque Él ya lo vio todo. Él ya lo vio todo. No hay nada que esconder. Y luego entra en el proceso de que Dios trabaje en tu vida por medio de ello. Porque Dios es justo, pero Dios ama la verdad. Y déjame decirte, David siguió a través del reino. Y David siguió sirviendo a Dios como rey porque fue verdad en lo íntimo. Le dijo: Dios, lo que tú quieras, yo pago el precio que tú quieras. Y déjame decirte, como te dije, David pagó un precio bien terrible. Sus hijos fueron rebeldes, se pelearon entre ellos. Sus hijos hicieron cosas terribles, casi pierde el reino. Uno de sus hijos lo quitó de rey, mató a sus amigos y se hizo era el rey. Y luego la vida se le volvió un desastre. Pagó un precio muy alto por su loquera. Porque Dios es justo. ¿Hello? Pero Dios ama la verdad. Y Dios dijo: David, vas a tener que sufrir la consecuencia, pero seguirás siendo rey, porque yo amo la verdad. Y fue después de esas palabras, escuche bien, que Dios dijo de David: es un hombre de acuerdo a mi corazón. No lo dijo antes. No lo dijo cuando David era perfecto, cuando David estaba alabando al Señor. No, lo dijo después que David dijo: Dios ama la verdad en lo íntimo. Y le dijo: Señor, perdóname, me arrepiento, cámbiame, transfórmame. Y Dios dijo: ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. No hay razón de tener temor a Dios. La pregunta era: ¿está Dios enojado conmigo? No, Dios está enojado contra el pecado, contra aquello que te separa de una unidad con Él. Y lo que Dios desea que nosotros le veamos la justicia, que entendamos nuestra condición y que digamos: Dios, yo quiero vivir en verdad. Yo quiero vivir siendo lo mismo afuera y adentro. Donde quiera que me vean, soy el mismo. Yo le he contado a ustedes, termino con eso, ¿verdad? Como padre, cuando yo corrijo a mis hijos en la casa, también lo corrijo aquí en la iglesia. Porque yo necesitaba que mis hijos supieran que su papá es el mismo aquí y allá. Porque si no, mis hijos iban a ver a un padre todo amoroso aquí. Ay, todo el mundo lo quiere en la roca. Y a una bestia en la casa. Y yo dije: no, si le doy su cocorroncito aquí, allá también. Si los amo aquí, allá también. La misma cosa. Y fue un compromiso muy duro. Mi esposa y yo le dijimos: ¿sabes qué? Pero lo vamos a hacer. La misma corrección, la misma dirección. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Nadie es perfecto, pero todos estamos caminando por la justicia de Dios. Podemos orar juntos. Ahí donde tú estás, dile: Señor, ¿qué me estás hablando a mí?
Tal vez tú conocías el concepto de que todos somos pecadores. Hermoso. Pero tal vez Dios te está mostrando algo. ¿Qué tal esto? ¿Te has frustrado porque sientes que Dios ha sido injusto con alguna área de tu vida? Dile: Dios, te la entrego hoy. Yo sé que tú eres un Dios justo. ¿Qué tal esta? Ahí estás luchando con una realidad en tu vida donde tienes que decir verdad o recibir la verdad de Dios en tu vida, porque su palabra es verdad. Y has dudado de la palabra de Dios y hoy Dios quiere animarte: ten fe, mi palabra es verdad. Ten fe. Pregúntale a Dios. Dile: Señor, háblame. Tal vez Él te trae a memoria un versículo. Tal vez te trae a memoria una palabra. Gracias, Señor Jesús. Padre, te damos gracias, tal y como leímos hoy en Corintios, Señor, que en tu Hijo Jesucristo tú nos hiciste justos, santificados y perdonados. Señor, y hoy recibimos esa palabra en nuestro ser, de que la ira de Dios no se derrama para contra de nosotros, porque queremos amar tu verdad y vivir en ella. Así que enseña a cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy están presentes, enséñales, Señor, ¿dónde estamos? ¿En qué pie estamos parados en ti? ¿Cómo podemos seguir avanzando en ti? Conocer estas verdades para que nadie nos engañe, sino que conozcamos en tu sabiduría la realidad espiritual que hoy vivimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si Dios se habló, dale un aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Que Dios tan fiel. Wow. Regáleme unos cuantos minuticos de su tiempo y luego nos despedimos a tiempo. Quiero asegurarme que su vida esté bien con Dios. Tal vez has escuchado este mensaje antes o tal vez no, es algo nuevo para ti. Pero es bueno evaluar la calidad de nuestra vida y dónde está, en qué condición está nuestra vida. Porque a veces pensamos, tal y como hablamos hoy, ya tú escuchaste el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, porque le necesitamos. Tú y yo no somos lo suficientemente buenos para ganarnos el cielo. Pero pastores, que usted no se imagina que a mí me dijeron que la gente buena va al cielo. Te dijeron algo mal, porque no existe ni un versículo que diga eso. No lo existe. Pastores, que me dijeron que si yo soy una persona religiosa, es decir, que yo voy de vez en cuando a la iglesia, voy en Semana Santa, Navidad, así como que sé de la cuestión, pero no realmente estoy involucrado así. Eso es bueno, eso no es malo. De hecho, la Biblia llama a ese tipo de personas temerosos de Dios. Es algo bueno. Pero también nos muestra en Hechos capítulo 10 que había un hombre temeroso de Dios, que Dios envió a Pedro a predicarle el Evangelio para que reciba la salvación. Es bueno ser temeroso de Dios, pero hay que dar un paso más, y es darle a Dios toda tu vida y todo tu ser. Hacer que Jesucristo sea el Señor y Salvador de tu vida. Y hoy día yo quiero ofrecerte esa oportunidad. Ahí mismo donde estás sentado hoy día, yo quiero que tú tomes una acción, y esa acción es de valentía. Mira por qué. Jesucristo dice, tal y como lo leímos, que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Y en un momento, así lo hacemos en nuestra iglesia, yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano ahí donde estás sentado, y hoy ahí mismo vamos a orar. Pero hoy tú levantas tu mano diciendo, pastor, yo necesito a Cristo. Levantando tu mano me estás diciendo que tú eres esa persona que estás lejos de Dios y quieres arreglar tu vida con Dios. ¿Por qué debes levantar tu mano? Escucha bien. Cristo dice, no yo, Cristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y dices, eso no es para mí, yo no voy a hacer eso. Dios dice, yo a ti te voy a negar. Yo a ti te voy a negar. Y la razón que Él dice eso es porque Cristo murió públicamente. No se avergonzó ni de ti ni de mí. Murió públicamente porque te ama y quiere lo mejor para tu vida. Y hay manos levantadas. Qué hermoso. Puede bajar su mano para que no se canse. Ahí la veo. Pero es tan importante que arreglemos nuestra vida. Digamos, Dios, yo quiero que tú seas el Señor, que tú seas el líder de mi vida desde hoy en adelante. Yo quiero seguir tu verdad. Y algo nuevo comienza en el Espíritu. Tal vez externamente te sientes igual, pero en ese momento a veces que hay una realidad espiritual. Recuerda lo que hablamos hoy. Cuando tú le pides perdón a Dios, eres santificado en ese momento y vas camino hacia la verdad en Él. Y yo quiero darte esa oportunidad hoy día. ¿Quién debe levantar su mano si nunca has hecho esta oración? Hoy es tu día. ¿Quién debe hacer esta oración? Si la hiciste un día y dijiste, pasó esta oración, pero yo he hecho conmigo lo que me da la gana. Vuelve a Cristo. Vuelve a Cristo hoy y dile, yo quiero hacerlo a tu manera. Lo he estado haciendo a mi manera. ¿Qué tal esa? Tú sabes que Dios está hablando hoy sentado ahí. Eso es para mí. Hoy yo tengo que darle una oportunidad a Dios de que cambie mi vida para siempre. Pedirle perdón
por mis pecados. Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano, así como lo vi a ellos, te voy a ver a ti y luego oramos juntos. Listo, 1, 2 y 3. Podemos orar juntos. Repita con nosotros. Dice: Señor Jesús, te invito hoy a mi vida y a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Pero hoy te confieso en verdad que quiero vivir para ti, que quiero que tú seas el líder y el Señor de mi vida desde hoy en adelante. Lléname hoy con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, den un aplauso al Señor con gozo. ¡Wow! ¡Qué lindo es Dios! Escucha bien, Pastor Aarón, se puede poner de pie. El Pastor Aarón tiene un equipo de amigos en la fe, gente que te quieren encaminar en las cosas de Dios. Y si nunca has hecho eso, yo te invito a que lo hagas. No te vayas sin hacerlo. Él te va a esperar acá, o si no también por las puertas. A veces tenemos amigos en la fe. Ellos tienen un panfleto que quieren darte. ¿Qué significa eso? Que es una verdad que te van a ayudar a fortalecerte. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Todo cosa que vale la pena, un compromiso necesita consistencia. Ayúdanos para que podamos ayudarte a ser consistente, porque sin consistencia no pasa nada. Yo voy un día al gimnasio, me va a doler al otro día el cuerpo, pero no me hizo nada. Ahora, si voy consistentemente, se comienza a ver el efecto. Cualquiera de nosotros ayuna o hace dieta un día. Yo espero que usted aguante un día, ¿verdad? Cualquiera de nosotros. Pero un mes, 30 días, 60 días, toma tiempo. Ayúdanos para que podamos ayudarte a ser consistente, para que tengas una relación duradera con Dios. Que el año que viene sea: Señor, te di un año de mi vida, hoy es distinto lo que soy. Amén. Podemos dar un aplauso a Dios por ello, porque Él nos ayuda a cada uno. Gracias, Pastor Aarón. Póngase de pie en esta tarde, póngase de pie, déjeme bendecirlo. Al final del servicio está nuestro equipo de oración, nuestros amigos de la fe te van a esperar. No te vayas sin recibir eso precioso. Déjame bendecirte en este día y tráete a alguien a la iglesia para que siga recibiendo de Dios. Levanta tu mano y dices: Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo este pueblo tan hermoso. Estos son tus hijos y tus hijas, Señor. Yo los bendigo de la cabeza hasta los pies. Que todo lo que ellos toquen prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo, porque es así que lo dice tu palabra, Señor. Y juntos decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo. Dios te bendiga. Hola, bienvenidos a la familia de Dios. Mi nombre es Pastor Aarón y deseo darte la bienvenida a tu nuevo caminar en Cristo Jesús. Aquí en Iglesia La Roca, nuestro deseo es ayudarte a crecer en tu caminar con Dios. Ahora que eres nuevo, ¿qué harás? Pastor Dan escribió este pequeño libro que puedes descargar en nuestra página de internet. Este material te ayudará a crecer. Este material es para que seas edificado en él, como dice en Efesios capítulo 4, verso 15. Crecer en todos los aspectos de él. ¿Quién es él? Jesús. Aquí en Iglesia La Roca tenemos una cultura de discipulado. El discipulado es importante para nosotros y también es importante para ti. ¿Por qué? Porque necesitas crecer. Si alguna vez visitas nuestra iglesia, uno de nuestros amigos de fe estará listo para recibirte. Los amigos de fe están aquí para ayudarte a formar relaciones y encontrar comunidad. No creces automáticamente, creces cuando eres intencional. Gracias por acompañarnos y entregar tu vida a Jesús. Felicidades. Crezcamos juntos en la familia de Dios. Dios te bendiga.